Hasta ahora no leí nada de Verne, pero me voy con ganas de leerlo. Me encontré con cosas bastante novedosas. Julio Verne fue un escritor francés que nace en Nantes en 1828, en una ciudad portuaria, es decir que para él crecer en un lugar donde venían barcos de lugares remotos que hacían viajes por todo el mundo era algo natural, ¿sí? Que va a ser algo que va a sembrar la curiosidad en la mente de un niño muy chico y que después bueno, va a ser una semilla que va a crecer en la literatura, en toda la obra literaria de él. Julio Verne fue el primogénito en una familia de varios hermanos y su padre era abogado. Si bien él se quería dedicar a la marina, tuvo que estudiar abogacía por una cuestión de mandato familiar. Y lo interesante es que comenzó los estudios de abogacía, logra recibirse solamente en 2 años, empieza a ejercer y cuando comienza a ejercer logra convencer al padre que no iba a ser un buen abogado y que iba a ser muchísimo mejor en el arte, digamos, de la escritura. La imagen que está detrás mío nos está contando sobre una expedición que se hizo en Antártida, la expedición Shackleton de 1914, que fue la primera expedición cuyo objetivo era recorrer por primera vez lo que es Antártida. Lo interesante de esta expedición es que parecen personajes salidos de una novela de Verne y es una de las tantas demostraciones de cómo muchas veces la realidad supera la ficción. Tanto la imagen anterior como estas que están a mi izquierda son todas imágenes de la Antártida, lo que es la zona del Polo Sur. Y la relación que podemos encontrar con Julio Verne es una de las tantas relaciones, tiene que ver con uno de los libros que escribió, que se llama El faro del fin del mundo, y que transcurre en la provincia de Ushuaia. Actualmente El Faro, inspirado en la novela de Julio Verne, que se llama El faro del fin del mundo, se encuentra en la Isla de los Estados. Lo interesante es que Julio Verne estudia para ser abogado, se recibe de abogado y bastante tiempo después comienza a escribir las novelas del primer libro que publica, 5 semanas en Globo,
Y lo interesante es que toda la obra literaria de él la construye siendo un autodidacta. La disciplina favorita de él era la geografía y era una persona que estudiaba distintas disciplinas como biología, antropología, física, astronomía, y estaba anotado en todas las revistas de difusión de ciencia que circulaban en la época. A partir de lo cual escribía y construía cada novela y a partir de la cual podía hablar de todos los dispositivos tecnológicos que se estaban investigando y que se estaban creando o que se iban a terminar de llevar a cabo y aplicar en el mercado después de una cantidad determinada de años, estamos hablando 10, 20 años, pero sabía por dónde iban las investigaciones científicas. Justamente porque estaba anotado en todas estas revistas de ciencia, de difusión. Uno de los ejemplos que me parecen muy interesantes en relación a, que siempre se está hablando que Julio Verne fue un gran visionario en relación a la tecnología, es que en 20.000 leguas de viaje submarino, Nemo saca una fotografía abajo del mar cuando todavía no existía un dispositivo tecnológico para, hacer una fotografía subacuática. 20 años después de la publicación del libro, 2 hermanos franceses que eran biólogos marinos, para estudiar las napas y demás, lo que hacen es construir la primera cámara fotográfica. Y lo interesante es que Julio Verne se pudo adelantar a esta invención tecnológica, justamente porque estaba muy informado de las investigaciones científicas que se estaban llevando a cabo en el momento. Lo que vemos acá, a mi izquierda, son todas publicidades que formaban parte de la cultura popular de París en ese momento, en el momento en que él publica tanto la novela de la Tierra en la Luna como Alrededor de la Luna, y son todas publicidades que responden a la estética Belle Époque. La imagen que podemos ver donde aparece la Torre Eiffel, vemos que aparecen personas de la aristocracia parisina festejando el vuelo de este dispositivo que tiene forma de Zeppelin. Y algo que me parece muy interesante de la imagen es que es un signo de clase en ese momento, que un aristócrata, una de las maneras que tenía de festejar era haciendo girar con el bastón los sombreros en vez de aplaudir, ya que aplaudir era un signo de pertenecer a la clase popular. Los libros de él muestran un espíritu de época en relación a los avances tecnológicos o los desarrollos tecnológicos que se están dando, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte. Por ejemplo, 2 años antes de que Julio Verne fallezca, los hermanos Wright van a poder hacer el primer vuelo en un aeroplano. En el momento en el que Julio Verne estaba en un momento muy importante de la carrera de él, Nadar, un fotógrafo y un intelectual de la época que fue muy importante, arma en París un club donde convocaba a todos los intelectuales, científicos y artistas de la época para que se reunieran en un espacio a debatir sobre si era mejor viajar en globo o en avión. Contrariamente a lo que todo el mundo piensa, Julio Verne apoyaba el hecho de viajar a lo largo del mundo en avión, no en globo. A diferencia de lo que la gente piensa, Julio Verne no es un escritor de ciencia ficción, porque la ciencia ficción se institucionaliza como género muchísimo tiempo después de los libros de Verne.
Sí se lo podría ubicar dentro de lo que es la literatura de viajes. De lo que le interesa a Julio Verne es hacer viajar a los personajes de él por lugares que todavía no estaban explorados, inclusive por lugares inhóspitos, como en ese momento podía ser el Polo Norte o el Polo Sur, que no se sabía mucho lo que había, o inclusive el centro de África, ¿sí? Si uno revisa los mapas de la época, la cartografía todavía no estaba definida porque no existían los medios tecnológicos para poder hacerlo, y lo que tiene que ver con los mapas de África, en el medio vamos a ver que tienen zonas marcadas en blanco porque no se había explorado el interior del continente. Julio Verne vendió muchísimas de sus novelas, sin embargo, quien se enriquece con la obra de él es su editor, Hetzel. Y lo interesante es que Verne logra hacer una diferencia de dinero con las adaptaciones que se hacen de la obra de él, tanto en ópera como en teatro. Uno piensa que debería haberse muerto, digamos, enriquecido. Y sin embargo, quien se enriquece con la obra de él fue su editor. Bueno, la muestra me gustó mucho porque además de haber leído varios libros de Verne y que siempre me fascinaron, me encontré con cosas bastante novedosas, como el caso de Nellie Bly, que no conocía, que vivió en un manicomio y que escribió y mucho desde ahí y creó una línea nueva de periodismo en ese sentido. Y eso, bueno, me llamó la atención porque venía a encontrar cosas de Julio Verne y me encontré con cosas que no sabía. Y bueno, y lo de Julio Verne está muy lindo por todas las expediciones, también cómo lo relacionan con expediciones reales que inspiradas por ahí en los cuentos y en las novelas de Verne. Lo que aparece acá a mi izquierda es una imagen de una periodista de Estados Unidos llamada Nellie Bly. Ahora vamos a hacer un salto de la ficción a la realidad, de un diario de Estados Unidos llamado The New York World. Y lo interesante es que el diario, luego de la publicación, unos años después de la publicación de La Vuelta al Mundo en 80 días, abre una licitación a los periodistas del diario para que se animen a llevar a cabo la misma travesía que lleva a cabo Phileas Fogg, el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días. La licitación finalmente la gana Nellie Bly. Y lo interesante es la repercusión que tuvo justamente que ella se haya ofrecido a realizar el viaje, un viaje dando la vuelta al mundo en ese momento, ¿sí? Los medios respondieron riéndose de ella y haciendo todo tipo, digamos, de chistes en relación a que una mujer no podía viajar por el mundo sin la protección de un hombre, sumado a que lo estaba haciendo con poco equipaje. Y lo interesante de la travesía de Nellie Bly es que cuando pasa por Amiens, que era el lugar donde en ese momento estaba viviendo Julio Verne, y lo que le dice en el encuentro es que va a hacer el viaje, lo desafía y le dice que va a hacer el viaje en menos tiempo que Phileas Fogg. A lo cual Julio Verne responde irónicamente, bueno, si podés hacerlo, entonces yo te voy a hacer una mención pública cuando termines el viaje. Tal es así que cuando llega de nuevo a Nueva York, Nellie Bly logra hacer el viaje en 72 días, muchísimo menos tiempo que Phileas Fogg, con lo cual Julio Verne finalmente le tiene que hacer un reconocimiento que para la época la volvió una especie de celebridad durante una cantidad de años importante.
Y otra de las cosas interesantes es que cada vez que salía a hacer algún tipo de discurso público y demás, lo hacía siempre vestida con la misma ropa, llegando a volverse un ícono de sí misma y también en respuesta a toda la serie de chistes que hicieron los medios en relación a que una mujer no podía viajar con una sola maleta porque tenía que llevar muchas mudas de ropa durante un viaje tan largo. La mayoría de los libros de Julio Verne tienen una fórmula en relación a cómo construye el personaje protagonista y el personaje secundario, en el que el protagonista generalmente es una aristócrata. Un ejemplo muy claro es Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días. Un aristócrata que bueno, tiene, digamos, una formación académica muy interesante y que estaba aburrido de su vida, hace una especie de pacto o de arreglo a partir del cual se lanza o se anima a recorrer lo que tiene que ver con alguno de los espacios, ya sea la superficie de la Tierra, el fondo del mar, el aire, viajar a la Luna o el centro de la Tierra. El protagonista siempre va a estar acompañado de una especie de criado, por llamarlo de alguna manera, que va a tener un nombre al que Julio Verne siempre le va a dar un nombre muy gracioso, como que les diga, dependiendo de la traducción, puede llegar a ser Picaporte, Passepartout, etcétera, etcétera. Este criado le va a tener mucha admiración a su amo y va a jugar una suerte de bufón en el libro. Va a ser una persona por decirlo de alguna manera, con una inteligencia más bien pragmática y que va a ayudar al protagonista a lo largo del viaje a resolver problemáticas que se le presenten, sobre todo con cuestiones de la vida cotidiana. Otro de los leitmotiv de las obras de Verne es la figura del científico que la construye como un científico excéntrico y aventurero que se anima a viajar y que gracias al conocimiento científico puede resolver algún problema que se le presente durante el viaje al protagonista también. No aparecen muchas mujeres, de hecho era una de las discusiones que tenía con el editor de él, así que cuando aparecen en los libros algún personaje femenino van a tener un papel más bien, ni siquiera secundario, yo diría accesorio, ¿sí? Lo hacía siempre respondiendo al pedido de Hetzel, de quien ya estuvimos hablando. Y algo muy interesante es que aparecen muchísimos animales en la obra de Verne, sobre todo perros. Verne amaba a los perros y en una de las historias que a mí me resultan más interesantes, que se llama De la Tierra a la Luna, el protagonista viaja en este dispositivo que tiene forma de bala con dos perros, Diana y Satélite. El dispositivo va a estar despegado por un cañón. Tal es así que con la fuerza del despegue el perro Satélite muere y cuando están por llegar a la Luna y no hay gravedad, lo que sucede es que el protagonista despide o lanza al perro por la ventana de la bala en la que están viajando y el perro queda orbitando jugando una suerte de satélite y ahí está el juego con el nombre, Satélite el perro, alrededor del dispositivo de vuelo.
En relación a los vínculos afectivos de Verne durante su vida, no tuvo muy buena relación con el único hijo que tuvo. De hecho, el hijo tuvo bastantes internaciones en hospitales psiquiátricos porque tuvo una educación muy severa y Verne era muy exigente con él. Lo interesante es que cuando Verne muere, quien termina las últimas novelas, por ejemplo El faro del fin del mundo, es el hijo de él. De hecho, publica un libro, el hijo, ahora no recuerdo el nombre, pero no llegó a ser muy exitoso. Y hay uno de los libros, en 20.000 leguas de viaje submarino, hay otro de los libros en donde viajan al fondo del mar y uno de los protagonistas está inspirado en lo que a Verne le hubiera gustado que sea el hijo. Cuando vuelve de viaje en este transatlántico a vapor, Julio Verne escribe y publica la novela Ciudad Flotante, en la que, inspirado en las vivencias que tuvo dentro del barco, en el que viajó a Estados Unidos, escribe de forma muy detallada cómo eran cada uno de los espacios y cómo era el funcionamiento adentro de este barco en una novela a la que va a denominar La Ciudad Flotante. Muchos investigadores sostienen es que James Cameron en Titanic, para escribir el guión y filmar la película y muchas escenas adentro del barco, se basan en esta novela de Verne, justamente para construcciones de escenas y demás de barcos de la época, del siglo XIX. La proyección que aparece atrás mío es un mapping donde muestran las rutas Verne, así se llama este mapping. Y lo que está mostrando son los viajes que realizaron los personajes en cada una de las novelas de él. Los biógrafos de Verne lo que cuentan es que al lado de la cama de él, sobre la mesita de luz, tenía un globo terráqueo donde iba marcando en lápiz de color rojo cada una de estas rutas, y lo que está haciendo el mapping es reproducir justamente el viaje de cada uno de los personajes en las novelas de él. Cada viaje está representado con un color distinto y cada línea va a representar una novela distinta. Él tenía una esposa con la que se casa joven porque le pide a la madre que le arregle el matrimonio, que él consiga, digamos, una mujer con la que casarse, que era algo que lo hacía un europeo burgués de la época, lo hacía justamente para lo que tiene que ver con la división de las tareas domésticas. Julio Verne escribe 5 novelas en total en las que envía a sus personajes tanto a Latinoamérica como a Argentina. Una es 20.000 leguas de viaje submarino, Robur el Conquistador, El faro del fin del mundo, que van a ser los 5 libros en los que sus personajes en gran parte llevan a cabo sus travesías en la geografía de nuestro país. Me gustó la cantidad de datos curiosos que se muestran, con cómo se relaciona la realidad con sus historias. El mapa me gustó mucho, el saber por dónde viajó, por dónde pasó y en qué se inspiró. Yo hasta ahora no leí nada de Verne, pero me voy yendo con ganas de leerlo. Julio
Verne fue un escritor muy importante durante el siglo XIX. Por un lado, representa un espíritu de época, al mismo tiempo que contribuye activamente a la formación de todo lo que tiene que ver con las características del siglo XIX. Fue también muy importante durante la primera década del siglo XX y sigue siendo muy importante hoy, en pleno siglo XXI. De hecho, en este momento hay armada una muestra de Julio Verne en Argentina, que es una muestra que está itinerante y que ya pasó por 3 ciudades españolas. Si bien no estamos muy de acuerdo con los curadores que se lo considere el padre de la ciencia ficción, sí se podría decir que fue un escritor de vanguardia para la ciencia ficción. Julio Verne sin duda es un escritor para conocer, un escritor que cuando uno lee los libros sigue instalando una semilla de curiosidad en cada una de las personas que leen los libros de él. Así que bueno, los invitamos a Espacio Fundación Telefónica para que vengan a conocer la muestra de Julio Verne y también para conocer este espacio.